aprovechar los 40 o la hora que sea. ¿Me parece? Sí, sí. Bien. Bueno, ahí Pedro me pidió que hablemos un poco de las generalidades, diríamos, del cateterismo cardíaco. Y la idea un poco siempre empezar eh, rápidamente para retomar un poco el tema de la historia del cateterismo cardíaco. Si bien yo esta charla ya la preparé hace mucho tiempo, eh, pero no deja de ser una subespecialidad nueva, diríamos, por lo menos en el mundo coronario y sobre todo a nivel nacional. Nueva del 2000, ponele, que se hizo un boom a nivel, en Argentina diríamos, en el Hospital Centenario, unos años antes, pero para que se fijen un poco el tema de la historia, cómo empezó ya en el siglo pasado, en 1840, con Bernau, que empieza a experimentar algo en animales, el tema de la cateterización, tanto arterial como venosa. Fix también en 1876, que lo que hace también lo utiliza para estimar la fracción de eyección, y así sucesivamente en los años siguientes, donde Forman y Castellano empiezan a hacer estudios más específicos, siempre a nivel venoso. Y en 1941 Cornell comienza a utilizar el cateterismo cardíaco ya como un método, diríamos, de estudio para el shock cardiogénico. A nivel de 1950, Zimmerman, esto fue algo bastante polémico, ya años anteriores, donde la forma de demostrarlo a la presencia, digamos, de un catéter dentro de las cavidades cardíacas lo hizo en forma general en un simposio, exponiéndose él como paciente, pero acá donde empiezan los últimos dos puntos, donde comienza en sí la historia del cateterismo más reciente, en donde en 1959 Sons y en 1960, o sea, un año después, Yatkin, desarrollan primero por una inyección accidental a nivel coronario y poder pintar una arteria coronaria, y es el mismo Sond que desarrolla no solo la técnica sino también algunos catéteres específicos para poder visualizar las arterias coronarias. En 1960, como decíamos, Yatkin desarrolla los catéteres específicos que hoy por hoy vamos a utilizar, que son los JL y JR, que van a ver que nosotros pedimos en la mesa de hemodinamia para cateterizar tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda. Tienen un formato especial desarrollado por él, que lo vamos a ver más adelante, algo del cateterismo cardíaco per se, pero fíjense que son catéteres que se utilizan actualmente y siguen llevando ese nombre, por más que se desarrollaron otros catéteres mucho más específicos, pero sigue vigente, diríamos, el patentamiento de estos catéteres, por más que ya hace más de 60, 70 años, 60 años. Pero la historia es mucho, mucho más rica, mucho más larga, que esto es solo para que lo tengan en mente, que no es algo nuevo. Entonces, ahora sí, para hablar de generalidades de cateterismo cardíaco, vamos a hablar de estos 8 puntos propiamente dicho. Primero, ¿qué es un cateterismo cardíaco? ¿Dónde se realiza? ¿Cuáles son los cuidados pre-cateterismo? Estos son muy importantes para tener en cuenta, porque hay algunas situaciones especiales que ya la vamos a ver, 4 situaciones especiales, sobre todo para cuando ustedes se desempeñen como cardiólogo de consultorio y piden este tipo de procedimiento como un diagnóstico, cuáles son las vías de abordaje, algo de cateterismo cardíaco propiamente dicho, la hemostasia, diríamos, cómo comprimir y cómo cesar el sangrado de estos pacientes, y las complicaciones generales, y algo de cuidado post-cateterismo. En cuanto al cateterismo cardíaco, se sabe que es un procedimiento combinado, ¿sí? Tanto angiográfico como hemodinámico, acá, que se desarrolla con fines tanto diagnósticos como terapéuticos. ¿Sí?
En cuanto al procedimiento hemodinámico en sí, sirve para muchas funciones, como por ejemplo, para determinar presiones intracoronarias, intraaórticas, intracoronaria, para determinar flujos, también de izquierda a derecha, para cálculo de resistencia, para evaluar áreas y cortocircuitos, ¿sí? Sobre todo izquierda a derecha en la CIA. Pero la que más nos importa, que en realidad está ya en desuso casi, es la determinación de las presiones. Hoy por hoy está más en uso, sobre todo los van a ver en los pacientes que van a requerir reemplazo valvular, aórtico. Entonces, lo que hace es poder medir la diferencia de presión transvalvular. Esto se hace por lo general con un catéter específico, un catéter de pigtail, una colita de chancho, que tiene múltiples perforaciones a nivel distal, y una vez que ingresamos a través de la válvula al ventrículo izquierdo, vamos a obtener las presiones dentro del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y las presiones dentro del ventrículo izquierdo van a ser la de la izquierda de la pantalla. Se ve bien la pantalla, ¿no? Bien, la del lado Sí, sí. izquierdo de la pantalla, en donde las presiones sistólicas van a ser las presiones sistólicas que uno toma en con el manguito de presión, diríamos. No debería haber ninguna diferencia. 120, 130, esa es la presión sistólica dentro del ventrículo izquierdo. Pero la presión diastólica, y esto va a ser muy importante porque dentro de la sala de hemodinamia pueden evaluar cuando nosotros hacemos cateterismo cardíaco y a veces nos metemos con el catéter en vez de en la coronaria dentro del ventrículo izquierdo, van a ver que las presiones diastólicas son bastante cercanas o cero. ¿eh? A diferencia que cuando hacemos la retirada de ese catéter y nos vamos a la raíz aórtica ascendente, en un paciente normal, ¿sí? Sin gradiente transvalvular, la presión sistólica debería ser la misma dentro del ventrículo que fuera del ventrículo. Lo que sí cambia es la presión diastólica fuera del ventrículo. Y esto es para hacer la diferencia con este tipo de paciente, en donde las presiones sistólicas dentro del ventrículo izquierdo, en el lado izquierdo de la pantalla, son presiones altas, y las presiones diastólicas son normales para el ventrículo izquierdo, cercanas a cero. Pero cuando hacemos la retirada del catéter Pigtail, que es el multiperforado, a nivel de la raíz aórtica, la presión diastólica va a ser lo más cercano a lo normal que tomamos con el manguito de presión en una sala de consultorio, 70, 80, 90 o 100, pero lo que hay acá, una diferencia de gradiente pico a pico, ¿sí? De las presiones sistólicas dentro del ventrículo y fuera del ventrículo. Y eso nos permite evaluar fundamentalmente, que hoy, vuelvo a repetir, está en desuso como método diagnóstico por la aparición de la ecografía, ¿sí? Pero en los pacientes que presentan estenosis aórtica severa o críticas, que van a ser pacientes que van a ir a reemplazo valvular, es importante tener estos gradientes porque los piden, sobre todo PAM y demás, y la diferencia de presión del gradiente de presión transvalvular pico a pico nos va a generar el grado de estenosis que tiene ese paciente, ¿sí? Ahí a la izquierda está, si la diferencia de presión sistólica es menor de 30, estamos hablando de una estenosis leve, entre 30 y 50 es una estenosis aórtica moderada, y si la presión de pico a pico sistólico dentro y fuera del ventrículo es más de 50, estamos en presencia de una estenosis aórtica severa. Esto en cuanto a lo hemodinámico, diríamos, sobre todo para la determinación de presiones. En cuanto a lo angiográfico, nos permite realizar tanto coronariografía como ventriculografía, ¿sí? Que es la coronariografía, es la realización, diríamos, a través de una inyección de contraste dentro de los vasos coronarios, tanto derecho como izquierdo, lo cual nos permite opacificar dicho vaso y lo que nosotros decimos un luminograma, o sea, o pintar las arterias a estudiar y ver la presencia o ausencia de lesiones. Lo mismo podemos hacer con el catéter de Pigtail, es una inyección de contraste, para lo cual se prefiere hacer con una bomba, ¿sí? de infusión que se programa
para poder tener una buena visualización, tanto en sístole como en diástole, a nivel del ventrículo izquierdo, y esto nos permite evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo. Esto no ocupa el lugar de la ecografía, que da muchísimo más datos, pero fundamentalmente lo hacemos por ahí por los pacientes que vienen con dolor torácico y demás, que vienen con alteraciones de la contractilidad sobre todo en cara anterior, ¿sí? Para evaluar la contractilidad. Se puede hacer tanto en oblicuo izquierda como en oblicua derecha, ¿sí? Pero hay que medir siempre en sístole y en diástole la contractilidad de ese ventrículo. Este es un ejemplo de una coronariografía en donde hacemos, como dije antes, luminograma. ¿Por qué luminograma? Porque el contraste lo que hace a través de la íntima, diríamos la arteria, con una buena inyección de contraste, con una buena fuerza de contraste, siempre asegurando que el catéter esté bien posicionado, después lo vamos a ver un poco mejor, permite ver en una buena inyección las arterias del corazón. Y este es el ejemplo de una inyección correcta en el tronco de coronaria izquierda. A diferencia de lo que pasa cuando la inyección es a través del catéter, como dijimos antes, de Pigtail, la colita de chancho, multiperforado, donde la inyección por lo general se tiene que hacer con una bomba de infusión para obtener un buen ventriculograma, porque es una zona muy grande en la que hay que inyectar, y eso si lo hacemos a nivel manual puede dar falsos negativos porque no tiramos el contraste suficiente con una buena inyección de contraste si lo hacemos a través del manual. Y esto se evalúa, como dijimos, tanto en sístole como en diástole para ver la contractilidad de dicho ventrículo. ¿Dónde realizamos el cateterismo? Bueno, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Una sala de hemodinamia, en donde se cuenta con una camilla, el pedal tanto para la radioscopía como para la obtención de las imágenes. No sé qué me están marcando porque. El generador de rayos, el tubo de rayos X, el flat panel, los monitores, en donde vamos a ver no solo la arteriografía que estamos haciendo, la inyección de la arteria coronaria que estamos evaluando, sino también a nivel, por lo general, abajo y a la izquierda hay un monitor donde tenemos la monitorización actual del paciente, contando con el electrocardiograma, evaluando las presiones a nivel del catéter donde estamos, donde lo posicionamos al catéter, la saturación de oxígeno. Estos joysticks son manejados por los técnicos radiólogos, que nos van a dar las distintas oblicuidades que son necesarias para un correcto cateterismo, ¿sí? Es importante hacer todas las oblicuidades porque esto no es algo tridimensional que después se puede procesar y uno da vuelta a la imagen y lo ve. Acá hacemos una inyección única y esa es la única inyección, y a veces las distintas oblicuidades nos permiten ver estiradas, por decirlo de una forma, las arterias coronarias. Y si hablamos de craneal y caudal, nos permite ver mucho mejor las arterias coronarias, ya sea en su lecho distal o en su lecho proximal. Por ejemplo, si ponemos el flat panel a nivel craneal, cuando nosotros le pedimos una imagen craneal al técnico radiólogo, nosotros desplegamos mejor o estiramos mejor el tercio distal de las arterias. Y si lo hacemos caudal, sobre todo cuando le pedimos la spider, que en oblicuo izquierda, caudal, lo que vemos es bien las arterias coronarias en su segmento proximal. Estos son escudos de protección, muchas veces no los usamos, pero junto con el chaleco de plomo y los lentes y el gorro nos permiten distintas enfermedades por radiación. La sala de comando, por lo general, nosotros no solo evaluamos los estudios para hacer los informes después, es un manejo más exclusivo del técnico radiólogo. Y lo importante acá es, y por ahí es un colofón esto para ver cuando ustedes pidan un cateterismo y estén en el consultorio, es muy frecuente pedir una cinecoronariografía. ¿Por qué era cinecoronariografía? Porque esto antes no existía en los CD, no existía lo tecnológico,
y estas películas se grababan como las películas de cine, se las llevaban a revelar y se la mostraba con un tagarno, que se llamaba tagarno, un equipo que reproducía estas imágenes en la pared a través de una cine. Por eso se llama cine coronariografía. Hoy por hoy eso está en desuso, obviamente no se usa más en ningún lado del mundo, y es ya un registro digitalizado, se graba en CD. Por eso, cuando hagan el pedido, esto queda bien, diríamos que hagan un pedido como una coronariografía, no una cine coronariografía, porque el cine ya no existe. Esto por ahí es más importante desde el punto de vista desde el médico clínico cardiológico para el pedido de la evaluación, diríamos, de los pacientes, que son los cuidados precateterismo, en los cuales incluyen la evaluación inicial del procedimiento, ¿sí? Las indicaciones de un cateterismo, que vamos a hablar, un par de palabras, analizar la presencia de contraindicaciones, las cuales existen absolutas y relativas, se las debemos explicar correctamente al paciente, ¿sí? Para que firme el consentimiento informado y que sepa a lo que está expuesto. Es muy bajo el porcentaje de complicaciones, que lo vamos a ver al final, pero como yo le digo siempre a los pacientes, al que le toca es 100% para ese paciente. Y dar las indicaciones post-cateterismo. En cuanto a la indicación del procedimiento, ¿sí? Las indicaciones de coronariografía es múltiple. ¿Sí? Si bien nosotros lo más acostumbrados que estamos es para la cardiopatía isquémica, se puede hacer para evaluar cardiopatías congénitas, para evaluar valvulopatía, como dijimos antes, la estenosis aórticas, para en los casos de miocardiopatías, las cardiopatías isquémicas, que es lo que más conocemos, las anginas, los infartos. La decisión, diríamos, de realizar el análisis del riesgo-beneficio es muy importante. Es muy importante para explicarle al paciente lo que está sometido, pero también para que el cardiólogo, ¿sí? El cardiólogo en consultorio, trate de aportarnos la mayor cantidad de datos posible para saber qué es lo que vamos a buscar. Y no solo para evitar complicaciones, sino para agilizar todo tipo de método diagnóstico en la sala de hemodinamia. Entonces, hay que agotar todos los estudios no invasivos previamente. Una ecografía, una cámara gamma, ergometría, electrocardiograma, todo eso nos aporta muchos datos a la hora de ir a hacer el cateterismo, ¿sí? Y evita por ahí la realización de este tipo de estudio, que no deja de ser un estudio complejo, invasivo, pero como siempre le digo, mínimamente invasivo, pero no deja de ser un estudio invasivo, donde las complicaciones son varias, y a veces cuando se le explicamos a los familiares, muchos o se llevan el consentimiento, no vuelven, tienen miedo. Después uno se lo va minimizando dependiendo del porcentaje, diríamos, de lesiones, que eso, gracias a Dios, nos ayuda mucho hoy por hoy, porque es un estudio muy, muy, muy seguro. Pero bueno, no podemos pedir una coronariografía sin tener una ecografía, sin tener un estudio no invasivo. Después hay otros estudios invasivos dentro de la unidad coronaria, de la sala de hemodinamia, que se puede complementar y ayuda mucho más, como es el IFR o el IBUS, pero ya es dentro de la sala de hemodinamia. Entonces, agotar todos los métodos de estudios no invasivos. La presencia de contraindicaciones, ¿sí? Como dijimos antes, hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. En sí, no hay ninguna contraindicación absoluta, ¿sí? No hay contraindicaciones absolutas para el cateterismo, excepto que el paciente no quiera realizarse el estudio o que no tengamos vía de acceso. Tengamos un ELICH, no tenga buen pulso radial, braquial, ya no le vamos a ir a pulsar ninguna carótida ni nada. Acá los accesos los vamos a ver después, pero son o braquial, radial o femoral. Entonces, la única contraindicaciones absolutas para no hacerse un cateterismo es la negativa del paciente o que no haya acceso vascular.
Sí hay contraindicaciones relativas, ¿sí? Hay contraindicaciones relativas, las tenemos ahí a la izquierda de la pantalla, son varias, las vamos a mencionar rápidamente, pero siempre hay que evaluar riesgo-beneficio. ¿Sí? Un paciente que viene con un supradesnivel del segmento ST que está con un infarto, la mayoría de estas contraindicaciones relativas pasan a un segundo nivel, porque el beneficio que vamos a obtener viendo las arterias y pudiendo abrir una arteria coronaria, van a ser mucho más que los riesgos que se corren. Pero bueno, las contraindicaciones relativas es importante evaluarlas, no tanto en el consultorio, sino también ustedes en la unidad coronaria, porque hay estudios que si el riesgo no amerita, se pueden postergar. No quiero decir que se vayan de alta ni nada, sino que se pueden postergar hasta mejorar esa situación. Como por ejemplo, los pacientes que son alérgicos al iodo de contraste, vamos a ver después qué hacemos con este tipo de pacientes, los insuficientes renales, el paciente que está sangrando, tiene una coagulopatía severa, qué hacemos con estos pacientes, anemia severa, los pacientes que tienen fiebre de origen desconocido, nosotros vamos a hacer una punción en una arteria radial, femoral o lo que sea, vamos a meter un catéter, podemos generalizar más la infección, las infecciones activas no tratadas, los pacientes con endocarditis, ACV, el cuadro agudo de ACV, o hipertensiones, edema agudo de pulmón, diríamos, estos pacientes hay que controlarlos, bajar la presión, estabilizarlos, hacerlo orinar y demás, y después se pueden realizar. Sí. Por una cuestión de si sangra, progresa la anemia o por algo distinto. ¿Cómo? Perdona. Ahí dice que la contraindicación está relativa por anemia. ¿Sería por el riesgo de sangrado y agravar la anemia o tiene alguna otra connotación? No, por la anemia per se no, es por el riesgo de sangrado y empeorar. Por eso claro. no deja de ser una contraindicación relativa. Bien. Si no entraría dentro de las coagulopatías, casi por decirlo de una forma. Entonces, estas son todas contraindicaciones relativas, de las cuales algunas las vamos a desarrollar después, que son los cuidados precateterismo de algunos pacientes especiales. Como dijimos, esto no nos vamos a explayar para nada, le hacemos revisar el consentimiento informado, algunos los leen, otros no. Muchos dentro del consentimiento informado está la palabra muerte, porque hay un 0,001% de probabilidad de muerte, entonces se asustan, pero bueno, aquel que lee, se lo podemos explicar mejor. Al que no lo lee, después nos vienen con un dolor de cabeza que nadie le dijo o le explicó las consecuencias. ¿Sí? Es un tema. Yo hago consultorio, no hago consultorio cardiológico, pero sí hago consultorio de hemodinamia, y hay algunos que no leen nada y me explayo un poquito mejor, porque sé que no van a leer esa palabra muerte, pero el que la lee y se interioriza para mí es mejor, ¿sí? Porque le puedo explicar un poquito mejor los riesgos del procedimiento. Y acá, donde yo le explico, sobre todo a los pacientes que vienen sin estudios previos, donde, bueno, quiere ir con su médico de cabecera que le pide una ergometría, una cámara gamma y demás, bueno, vaya, porque si esos estudios son negativos, no hace falta llegar a un cateterismo. En el público pasa mucho porque no hay acceso a los ecos se lo dan dentro de 6 meses. Bueno, ahí ustedes los procesan mucho más rápido porque es mucho más rápido los turnos de los pacientes. Pero bueno, es para tenerlo en cuenta. No solo porque en el lugar donde estén, sino que se van a una unidad coronaria a lo mejor fuera de Rosario o a una polivalente, en donde están muy limitados con los recursos tecnológicos a veces. Y por supuesto dan las indicaciones precateterismo. Uno le explica a los pacientes cómo tienen que venir preparados para el estudio. Y lo fundamental es el ayuno. ¿Sí? El ayuno de 6 a 8 horas, sobre todo esto de los pacientes para un cateterismo cardíaco común y corriente. ¿Sí? El paciente que no colabora, o que necesita algún tipo de relajación, intubación o algo, entonces los anestesistas le dan mucho más. Pero esto estamos hablando del 99,9% de los cateterismos, donde vienen caminando y se realizan despiertos con una sedación, analgesia, perdón, local. Entonces, el tema del ayuno, es muy importante colocar la vía en brazo izquierdo, eso sobre todo cuando vienen pacientes con infarto y demás, a nosotros nos ayuda mucho, sobre todo ahora por el auge de la utilización de la vía radial. Si ya tenemos media limitada la vía
el brazo derecho se nos complica un poco. Entonces, por ahí hagan hincapié en la guardia que le pongan la hidratación en el brazo izquierdo. Es fundamental que un paciente entre cómodo a la sala de hemodinamia, ¿sí? No solo explicándole lo que se le va a hacer, algunos tienen algo de fobia, la cama es angosta, paciente pesado, sino que hayan ido a orinar, que no estén pidiendo el papagayo en el medio de la sala, que está todo estéril y demás. Y la medicación, en los casos particulares, que también lo vamos a revisar después. Pero sobre todo, es fundamental el tema de sedación. Si lo hacemos por vía radial, nosotros en el hospital estamos acostumbrados a hacerle clorhidrato o morfina o algo, 2 décimas antes del percateterismo. Se está quedando sin tiempo. Vamos a actualizar. Se fue la pantalla, ¿no? No. Porque me pedía más tiempo. Esperemos que no se corte. Bueno, estos son los pacientes especiales que hay que tener cuidado antes de realizar un cateterismo. Los pacientes diabéticos, los pacientes que vienen con anticoagulación, los pacientes insuficientes renales, no tanto en diálisis porque se dializa al día siguiente y le sacan el volumen, sino los que están con alteración de la función renal y los que son alérgicos al contraste. En cuanto a los pacientes diabéticos, en general, para no marearlos, lo que hacemos es que la noche anterior coma normalmente y use el hipoglicemiante que utiliza habitualmente, ya sea vía oral o insulina. ¿Sí? Que no tome el de la mañana previa al procedimiento porque va a venir en ayunas. O sea, si viene en ayunas y le da el hipoglicemiante, se le va a bajar mucho el tema de la diabetes. Las otras situaciones especiales son manejos clínicos, por lo general no tienen mucha indicación. Pero es importante que vengan en ayunas y sin haber tomado el hipoglicemiante. Algunos te aclaran, y yo lo tomo al mediodía. No, el de la mañana, que no tomen a la mañana ese día. El resto de la medicación, sí. Y por supuesto, tener complacencia con esos pacientes y tratar de hacerlo al mediodía, la primera hora de la mañana, para que después puedan retomar su dieta habitual. Esto no es mucho para los pacientes diabéticos. Para los pacientes anticoagulados, difiere un poco si están con bomba de infusión o con heparina de bajo peso o con anticoagulante vía oral. Si están con bomba, o sea, son pacientes por lo general internados, ustedes piden un cateterismo que se va a hacer al día siguiente, con 2 horas previas de suspensión de la bomba es suficiente. Que se le deje de pasar la heparina no fraccionada, diríamos, estamos bien. En los pacientes que vienen con heparina de bajo peso, o sea, hacen subcutánea, por lo general, 12 horas previas. ¿El tema cuál es? Los pacientes que vienen con anticoagulantes vía oral. Lo ideal es mandarlo al hematólogo, ¿sí? Que el hematólogo le dé la indicación, porque ahí está la causa, por qué motivo está anticoagulado. Si por una válvula, por el motivo, que lo maneje el hematólogo. Ustedes ahí tienen buen acceso. Pero en general, y además para que le controle el RIN y demás. Pero en general lo que hacemos, lo mismo en el hospital, si yo lo mando a que saque un turno con el hematólogo, son 3 semanas, después me viene a mí, me viene con la indicación, o sea, se terminan perdiendo. Por lo general, le hacemos suspender 3 días antes el anticoagulante vía oral, y en algunos casos especiales, lo que hacemos es que se hagan heparina bajo peso subcutáneo, aquel que tiene una alta chance de trombosis. Pero por lo general, con 3 días de suspensión del anticoagulante vía oral es suficiente. Los pacientes con alteración de la función renal es un tema interesante. La insuficiencia renal inducida por contraste es muy baja en la población, pero aumenta mucho en los pacientes que son diabéticos. ¿Sí? El diabético tiene mucha más chance de alterar la función renal. ¿Sí? Y una alteración de la función renal por contraste se define por el aumento de un 25% de la creatina o un 0,5% de miligramos por decilitro de creatinina sérica.
Eso que es idiosincrático, cada paciente puede o no desarrollarlo independiente de dosis. Exactamente. Mm. Sí, sí. Cuanto más dosis, lógicamente, que abajo, después vamos a ver dos que no existen ahora, que es un tabú, que son los últimos dos, pero lo importante en estos pacientes es hacer contraste hiposmolar, o sea, el contraste no iónico. No sé si en el sanatorio hay contraste común. A mí me gusta mucho usar el otro contraste, es más hiperosmolar, pero los pacientes con arterias grandes, que se necesitan inyecciones grandes para pintar las arterias, el iónico, el otro iodo, es más radiopaco, diríamos, se ve mucho mejor. El no iónico, ¿sí? Es mucho menos alergénico y es mucho más protector de la función renal. Entonces, hay que tenerlo en cuenta en estos pacientes. Yo creo que en el sanatorio debe haber solo no iónico. ¿eh? Entonces, a esos pacientes hay que disminuir la cantidad de yodo, tratar de hacerlo lo más selectivo posible, la menor cantidad de yodo posible, no andar haciendo demasiadas cosas, incluso perdón, si ya tiene algo de alteración de la función renal, a lo mejor hacer un día el cateterismo y después programar la angioplastia, o sea, hacerlo de forma diferida, o sea, limitar el uso usando contraste no iónico, porque es lógicamente al azar. ¿Sí? No es que, si bien los diabéticos tienen muchas más probabilidades de alterar la función renal, lógicamente que aquellos que tengan una alteración de la función renal, una creatinina cerca, o un clearance de creatinina cerca de 30, y ahí, bueno, aparte deberíamos evaluar riesgo-beneficio con el nefrólogo. Pero un poco es al azar, como decimos. No se puede predecir más que los cuidados que estamos tratando de indicar. Esa nefropatía por contraste suele ocurrir entre las primeras 24 o 48 horas con un pico a los 3-5 días y por lo general, si no tiene predisposición a la insuficiencia renal crónica y pasar a diálisis por alguna otra nefropatía propia del riñón, pielonefritis o alguna otra, suelen normalizarse dentro de los 7 a 10 días la función renal. Lo único que está comprobado, es una buena hidratación parenteral con solución fisiológica. 1 ml/kg es lo normal, pero por lo general hay que evaluarlo en pacientes que están con buena FEI o que están con una FEI muy deteriorada. A lo mejor la hidratación hay que hacerla igual en cantidad, pero más lenta. Entonces, una buena hidratación. Generalmente, en el hospital, si bien el corte de clearance es de 1,5, yo de 1,5 a 1,8 le hago una hidratación parenteral en la casa. 2 días previo, una buena hidratación extra a lo que tome de mate, etcétera, 2 litros de agua por día extra, hasta una creatina de 1,8, lo hago vía oral. Más de 1,8, trato de hacer una hidratación vía parenteral. Por ahí se interna el día previo, se hace la hidratación y el día siguiente le hacemos el cateterismo. ¿Sí? La administración de estatinas tiene un nivel de evidencia 1A, y como decíamos antes, el tema del contraste hiperosmolar. O sea, lo único que cambia el juego acá es la hidratación. Ya no se utiliza ni el bicarbonato ni el ACMU, que antes se creía que eran protectores renales. ¿Sí? Los pacientes alérgicos al contraste. La verdad que son pocos, ¿sí? Aquellos que hay que evaluar riesgo-beneficio, que son los pacientes que figuran a la derecha en rojo, menos del 1%. Porque los otros pacientes, si bien la población general es baja, entre el 5 y 8% de presentar algún tipo de alergia, fíjense que entre leves y moderadas, las reacciones alérgicas leves y moderadas por el contraste son el 99%. ¿Sí? No los quiero aburrir, por ahí de última le paso la diapositiva. ¿Cuáles son aquellas reacciones alérgicas leves y cuáles son aquellas reacciones alérgicas moderadas?
están escritas ahí, por ahí les están dando un pantallazo, pero después les paso la charla y lo pueden ver más tranquilo de ahí. No sé si Pedro me va a pedir algunas. ¿Suele pedir preguntas después? ¿Ustedes rinden esto? Sí, sí. Ah, bueno. No van a salir de acá las preguntas, o sea, pero para que no se mueran, digamos, memorizando esto. Lo importante es que hay Realmente, pacientes que hacen. ¿Ah? realmente le pido al expositor que nos mande el Power y en base a la clase que dio que haga las preguntas. Perfecto. Sí, sí, yo tengo un par de preguntas ya hechas que por ahí las voy variando, así que no salen de. No salen de- lo importante son aquellos pacientes que requieran, perdón, que presentan o presentaron como antecedente en una tomografía, en un urograma o algo, que le hicieron contraste y el paciente te dice, no, estuve internado,
Hola, hola. Estamos igual que hoy, Doc. Ahí está silenciado, Lucas. No se escucha nada. Nada. ¿Ahí escuchan? Ahí está. Ahí está, Perfecto. ahí está. No sé qué mierda. Fui tocando hasta desasnarme. Bien, habíamos quedado, creo que, bueno, el tema de los pacientes alérgicos. ¿Sí? Entonces, estos pacientes necesitan algún tipo de preparación, ¿sí? Un tratamiento profiláctico que se hace prednisona y Benadryl o difenhidramina. Eh, Doc, lo que no vemos, ya lo estamos viendo usted. no está en la pantalla. No, te vemos a vos. Ahora sí. Ahí, Sí, sí. bien. El tratamiento entonces profiláctico de estos pacientes con corticoides, con misona 40 miligramos. Por lo general yo le doy, por una cuestión de comodidad, uno lo ve en el consultorio de hemodinamia, para que le sea fácil al paciente, se lo doy cada 12 horas, los 2 días previos, ¿sí? Y difenhidramina 50 miligramos cada 8 horas. Eso con 24 horas está bien, pero yo, para no marearlo, le doy 48 horas. Esto es una cuestión a nivel hospitalario por ahí muy difícil que se lo acuerden, lo tiene que dar anotado, entonces se lo doy a las dos medicaciones cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo de lo que vea que el grado de alergia que tuvo, 48 horas previas. ¿Eh? Y el día del estudio, ¿sí? Por vía endovenosa, le hacemos hidrocortisona 200 miligramos y difenhidramina 50 miligramos única dosis. La ranitidina se usaba para terminar de bloquear todos los receptores histaminérgicos, pero bueno, viste que hoy por hoy la ranitidina ya no se usa más en el mercado, entonces por lo general con el corticoide y el Benadryl, tanto en tratamiento vía oral, 48 horas previas, y antes de ingresar al cateterismo endovenoso, disminuye mucho la probabilidad de alergia de estos pacientes. Y lo mismo que los pacientes con insuficiencia renal o alteración de la función renal, se utilizaría contraste no iónico. En cuanto a las vías de abordaje, vamos a ir más rápido porque si no estamos en la mitad y no nos alcanzó antes el tiempo.
pueden ser por disección o por punción. Por disección era la técnica de Sons, que yo lo había dicho previamente, en donde hay que cortar, exponer las arterias, las venas, etc. La que se utiliza hoy por hoy es la técnica por punción, con técnica de Seldinger, la preparación de estos pacientes con la colocación del introductor. Es un ejemplo, por ejemplo, de la técnica de disección, donde se expone la arteria y la vena, se clampea, se hace un cortecito en la arteria, se pone el catéter y demás. Hoy por hoy ya totalmente en desuso. Entonces, lo que hacemos es la técnica de Seldinger por punción, ya sea braquial, radial o femoral. Las vías de abordaje, lo dijimos recién, son fundamentalmente estas tres: por vía femoral, por vía humeral y por vía radial, fundamentalmente los dos extremos, o femoral o radial. Lo importante de la punción femoral, ¿sí? Para que tengan en cuenta, ustedes si toman la cabeza del fémur y la dividen en cruz, con una cruz en 4 cuadrantes, la punción debe ser en el cuadrante súpero interno de la cabeza del fémur, en donde en este lugar la arteria está por fuera de la vena. ¿Por qué a ese nivel? Porque nos permite una buena compresión después, comprimir bien desde arriba con los dedos, comprimir sobre algo duro, ¿sí? Porque por encima, si hacemos una punción por encima de la cabeza del fémur, predispone a los sangrados retroperitoneales, bastante catastróficos en algunos casos, y si lo punzamos por debajo de eso, fíjense que la arteria y la vena están muy cerquita, entonces se predispone a pseudoaneurisma o fístula entre la arteria y la vena. Entonces, si nosotros usamos el equipo de rayos y evaluamos, digamos, la cabeza de fémur, hacemos una cruz y dividimos la cabeza de fémur en 4 cuadrantes, en el cuadrante súper interno, punzando ahí, no debería haber ningún problema. A diferencia de la radial, en donde por lo general es un poquito abajo de la sínfisis, digamos, de donde sale el huesito radial. Esto es bastante complejo porque son arterias mucho más finitas que las femorales, pero para el paciente la verdad que es un procedimiento que se tolera igual o mejor, con altas mucho más precoces. Incluso hoy por hoy está en auge hace bastante tiempo, sobre todo como impulsor de esto del Austral de Buenos Aires, angioplastias por vía radial. Hasta que yo me enteré, eran menos de 60 kilómetros, los pacientes iban en el día, si se hacía la angioplastia. O sea, es mucho más confort estar bien. Y acá tenemos algunos beneficios de la vía radial, en donde la hemostasia, o sea, para el sangrado es mucho más rápido, más sencillo. En los pacientes anticoagulados que vimos antes, supónganse que es un paciente que no podemos cortar la anticoagulación, la opción de la vía radial puede ser factible sin la suspensión del anticoagulante, muchas menores complicaciones vasculares, que son una de las más importantes complicaciones, o en porcentaje son las que se llevan la mayor cantidad de complicaciones. Es mucho menos dolorosa la compresión que andar comprimiendo la ingle. El reposo es mucho menor, con altas hospitalarias, como decía recién, mucho más precoces, incluso ambulatorias, angioplastias ambulatorias, con reducción de costos, que eso por ahí nos excede a nosotros, pero por ahí nos tiran un poco la bola y suelen terminar beneficiándose no solo los pacientes, sino que de la institución y en algunos casos la disponibilidad de cama en los lugares con mucha. Nosotros en el Hospital Centenario, que como centro de red de infarto vienen pacientes de todos lados, tenemos que tener siempre una cama disponible. Entonces, la que va por radial, bueno, ustedes van a leer, van a otro lado, cruzar el post-infarto y nos permite tener siempre la cama más libre. Antiguamente, hoy no es tan criterioso o indispensable hacerlo, el test de Allen, que es para evaluar la permeabilidad de la arteria cubital en el caso de que cuando punzamos la radial, esta tenga alguna complicación, se tape y que no le genere una isquemia en la mano al paciente. O sea, si yo la hago por vía radial y la cubital no funciona, le puedo generar una isquemia en la mano, sobre todo derecha, porque es la que más hacemos
los procedimientos. Entonces, existe un test que es el test de Allen, en donde evaluamos la permeabilidad del arco palmar haciendo compresión de la vía femoral, radial y cubital. Le hacemos abrir y cerrar la mano varias veces al paciente y después le soltamos, digamos, la cubital y vemos la permeabilidad dentro de los 10 segundos, si se puede, si recupera el color y todo lo demás. Esto es, excede por ahí a la charla, pero es importante por ahí tener en cuenta, y excede más aún porque hoy por hoy ya casi quedó desuso y se la utiliza. Fíjense que cuando le soltamos la cubital, recupera el color de la mano, entonces si tenemos alguna complicación en la radial, sabemos que la cubital le va a estar llevando sangre a la mano y no comprometemos la circulación. ¿Cuándo no se utiliza la vía radial? Antiguamente, cuando se hacía el test de Allen, cuando es muy lento, o sea, demora más de 10 segundos para recuperar el color. Cuando los pacientes tienen enfermedad de Raynaud, vascular, y cuando se va a requerir la arteria y la vena para realizar una fístula arteriovenosa en los pacientes de diálisis. Hoy por hoy, lamentablemente, no la usan los vasculares para hacer la vía de acceso a los pacientes de diálisis, porque es complejo y demás, pero suelen durar 5 a 10 años estas fístulas, y vos le estás quemando una vía de acceso al paciente. Si vos le hiciste ya una fístula a nivel humeral, no le puede hacer después una más distal. O sea, siempre tratamos de, en estos pacientes, no comprometer la vía radial. Después, si el vascular no la usa, bueno, no es una cuestión de... ¿Y cuándo no está aconsejable la vía radial? En los pacientes que tienen alteración de la función renal, que pueden terminar en diálisis, no el que está, que sería si no el que no pasarían a los pacientes no indicados, en aquellos que tienen problemas vasculares conocidos, ya aortas tortuosas, obstruidas, o sea, a nivel subclavio, muchas tortuosidades o anomalías congénitas, como por ejemplo el nacimiento anómalo de la subclavia, que nace del lado izquierdo, ¿no? Cuando vamos a usar más de una vía, si le vamos a poner un marcapaso al paciente, no le vamos a hacer la vía radial y la femoral para ponerle un marcapaso. Ahí vamos todo por vía femoral y listo. Y lo mismo, por ejemplo, para ir a un extremo, en el último punto, cuando ponemos una endoprótesis, que necesitamos un perfil mucho más grande, un frenchaje mucho más grande, el radial no se banca más de un 6-7 frenos, ¿no? Sobre todo en mujeres, con menos de 50 kilos, más, es bastante dificultoso el radial y predispone mucho al vasospasmo. Entonces en esos pacientes no está aconsejado. Del cateterismo propiamente dicho, vamos a ir rápido para que conozcan fundamentalmente los catéteres que más se utilizan hoy por hoy, ¿sí? Sobre todo los JR y los JL, que son los diseñados por Jatkin, left y right, derecha izquierda, son utilizados para este tipo de procedimientos. Fíjense que tienen distinta morfología. A la izquierda los catéteres para coronaria derecha, en el centro los catéteres para coronaria izquierda, con distintos números, ¿sí? Distintos tamaños. El tamaño, vamos a ir al último, que es el JL6. 6, ¿qué quiere decir? Que 6 milímetros tiene desde la primera curvita hasta la segunda curva. Y eso se elige dependiendo el tamaño de la aorta del paciente, ¿sí? Porque dependiendo del tamaño de la aorta, es el catéter que deberíamos utilizar. Un paciente es por sí grandote, 190, 190, pesa 110, y bueno, ya vamos a ir con catéter 4, ¿no? El catéter un poquito más grande, ¿no? Porque siempre necesitamos que una parte del catéter, lo vamos a ver después creo, esté apoyado en la cara contraria de la aorta, y la punta del catéter apuntando a la arteria que queremos estudiar. Los JL al tronco coronaria izquierda, los JR al ostium de la coronaria derecha. Los últimos son los catéteres Pictel, que lo vimos al principio, son los primeros que vimos, que son los multiperforados con palito de chancho, para hacer sobre todo inyecciones a grandes volúmenes, en arterias grandes o en cavidades grandes, como puede ser
en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Existen otros catéteres para la cateterización selectiva de las aortas, sí. En nacimientos anómalos, en los pacientes con cirugía de revascularización para buscar puentes musculares y demás, hay otros catéteres. Los AR y los AL, fundamentalmente, para coronaria derecha y coronaria izquierda respectivamente, y catéteres multipropósito, que son, por general, catéteres un poquito más derecho para otro tipo de procedimientos. Los catéteres de Son, que son los de abajo, que es el que diseñó, diríamos, este tipo de catéter, y además la técnica era por disección, no tiene mucho sentido, pero son infinidad de catéteres diferentes. Lo más importante son los JR, JL y el de Pixel, digamos, para reconocer hoy por hoy. Esta la vamos a pasar de alto. Lo que quería más o menos dejar en claro es que hay catéteres con distintos frenchajes, 6, 7, 8, etc., pero a la vez tienen distintas pulgadas por dentro. Eso nos va a permitir una buena inyección de contraste. Y el ejemplo típico es, dentro de los catéteres diagnósticos de 6 French, para diferenciarlo de los catéteres guía, en donde también son de 6 French, o sea, por fuera son iguales, pero por dentro tienen mayor luz. Entonces, la inyección de contraste es mucho más importante dentro de la arteria coronaria. El ejemplo de una buena cateterización arriba de la coronaria derecha y abajo de la coronaria izquierda, en lo que les decía antes, dependiendo del tamaño de la raíz de la aorta, elegimos el catéter de coronaria derecha o coronaria izquierda, dependiendo cuál queremos estudiar, porque debemos posicionarnos con la primera curva del catéter en la cara contralateral de la aorta para que quede bien posicionado el catéter y no se salga. El paciente por lo general se mueve, mira por un costado, tiene ganas de vomitar, tose, respira. Entonces, si no está bien apoyado, perdemos, digamos, la posición del catéter. ¿Y qué es una buena posición del catéter? Que esté el catéter bien coaxial, bien derechito a la luz de la arteria. ¿Sí? Porque si el catéter está apuntando para arriba, que apoya sobre una de las caras, diríamos, de la arteria, primero y principal, cuando vemos las presiones, nos van a dar, o dampeo de la presión, diríamos que la presión está en una sistolia, o muy bajita, o se ventriculiza. Si hacemos una inyección de contraste con el catéter está apuntando hacia arriba, y hacemos una inyección de contraste fuerte, podemos disecarla ahí. ¿Sí? Entonces, transforma un estudio diagnóstico en una complicación vascular grave. Pasa y va a seguir pasando. ¿Sí? Por eso está bueno tener todo ese monitoreo, digamos, del paciente, ver las presiones, si está bien cateterizado. Y además, si el catéter no está bien posicionado, no inyectamos los 7, 8, 6 mililitros de contraste que necesitamos para cada inyección, que eso es lo que lleva cada una de las arterias, por ahí 5 para la coronaria izquierda, 6 o 7 para la coronaria derecha, si es un tamaño normal. Entonces no se pinta en forma completa la arteria que queremos estudiar, y como ven en el ejemplo del lado izquierdo, el catéter está por afuera, podemos tener falsos negativos, falsos positivos de un cateterismo, y no ver bien una lesión. Por ahí severa, distal, de una rama. Entonces, es una opacificación, un luminograma que no nos da la certeza que estamos buscando con este tipo de procedimiento. O sea, el catéter bien coaxial adentro de la arteria coronaria. Y comprobando las presiones. Que no cometamos algún error y se quema algún error. En cuanto a la hemostasia es sencillo. Las compresiones femorales, si la punción fue hecha en el cuadrante superior interno de la cabeza del fémur, se punza por generar unos milímetros arriba del sitio de punción en la piel, teniendo el hueso abajo, y eso nos permite una buena compresión de la arteria femoral. Entre 10 a 15 minutos la compresión, eso depende de la cantidad de parina que uno le haga. ¿Sí? Por lo general son 50 miligramos de parina kilo para el procedimiento diagnóstico, 100 miligramos kilo para la angioplastia. Pero
no es lo habitual es que se hagan 3.000 unidades para un estudio diagnóstico y 10.000 unidades para un estudio terapéutico, excepto que no sea una paciente muy flaquita. Entonces, en un paciente que vino para estudio, hicimos 3.000 unidades de heparina, en 10-15 minutos una buena compresión, con unos cuidados correctos del paciente, debería ser basta. Yo lo que no hago nunca más es ese tipo de vendaje. El paciente se termina yendo a veces, se lo terminan sacando medio de golpe, se le saca la piel. O sea, lo que cambia el pronóstico, nosotros hicimos un estudio ahí en el Hospital Centenario hace muchísimos años, lo que cambia el pronóstico es la buena compresión, 10 minutos. Hoy por hoy, lo que se dice es que se debería comprimir no menos de 1 minuto por cada French del introductor utilizado. Por lo general se usa 6 o 7 French, con 6 o 7 minutos debería alcanzar, o sea que una compresión de 10 minutos, estaríamos perfectos. Y la vía radial, si es con la pulserita radial, es mucho más sencillo, pero lo que hacemos es, si no tenemos la pulserita, la compresión con la torunda bien durita de arriba de la arteria radial y el vendaje que sea cruzado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no comprima tanto, no se comprima tanto la vena, pero fundamentalmente para que no comprima la cubital y permite una buena llegada de sangre a la mano. Le damos una hemostasia selectiva de la arteria radial. De los cuidados, me parece que se saltó algo, de hecho. De los cuidados post-cateterismos, mucho no hay que hablar. O sea, el paciente debe estar en reposo, 6 horas si es la punción femoral, no levante la cabeza, que trate de no hablar o toser, y se comprime el sitio de punción si hace eso. En lo que hacemos punción radial, yo lo que le digo es que no hagan fuerza por una semana. Después la mano que la usan normalmente, diríamos, porque eso incluso está comprobado que mejora la circulación posterior. Así que no es mucho para el paciente. El reposo, sobre todo si es la vía femoral, 5 o 6 horas, y si es radial, que no haga fuerza por una semana. ¿Bien? Rápidamente se debería reponer la medicación y no mucho más que eso. ¿No? Eso es lo más importante. El tema y acá ya terminamos con el tema de las complicaciones. Las complicaciones son muy bajas. ¿Sí? Dentro de todas estas complicaciones, como puede ser la muerte, menos 0,01%, infarto, sobre todo si hacemos una disección, o sea, si algo iatrogénico, por decirlo de alguna forma, o arritmias, y demás, todo lo que figura ahí, tenemos un pulmón por el exceso de yodo, ACV, embolígenos, o sea, las complicaciones son muchísimas. Las más comunes son las vasculares, complicaciones vasculares, la reacción alérgica, la alteración de la función renal. Esas son las que tenemos que prever, sobre todo en los pacientes que tienen esa predisposición. Hoy por hoy, con la tecnología, hay muchos familiares que tienen acceso y se fijan las complicaciones del cateterismo y te lo preguntan. Entonces está bueno aclararlo en la visita previa, cuando firman el consentimiento informado, aclararle todas estas y la probabilidad, diríamos, de que es muy baja. Menos del 2%. Yo le hablo siempre de 1,5 porque, gracias a Dios, baja mucho. Y baja más todavía cuando el paciente sabe lo que se le va a hacer, está tranquilo, firmó el consentimiento pero no la fuerza, se tomaron las medidas pertinentes, sobre todo los diabéticos, insuficientes renales, alérgicos, anticoagulados. Entonces, baja mucho más. ¿Sí? Yo siempre le hago el ejemplo a los pacientes, de los familiares, de cruzar la calle con el semáforo en verde. Si vos cruzás el semáforo en verde o en rojo, si cruzás con el semáforo está en rojo, y la probabilidad de que te choque no es baja. No puede venir a un despistado que cruza en rojo y te llega. Entonces, si vos a la vez estás mirando, prestás atención, estás atento al estudio, durante el estudio no estás, diríamos, distraído, no utilizás demasiado yodo, cateterizar selectivamente o en forma coaxial
las coronarias que está evaluando, las probabilidades son mucho más bajas incluso que con la visita previa y eh, una buena evaluación antes del cateterismo se bajan mucho más. Ahí fíjense que la muerte es muy baja como complicación del cateterismo. Las más importantes son las complicaciones vasculares o la arritmia, la electrolior. Creo que no hay más nada. Bueno, ahí está pesquisado el porcentaje de cada una de las complicaciones. Lo más importante es que, o sea, menos del 2% de complicaciones. Esto sobre todo cuando le explicamos eh, a los familiares y al paciente a lo que se va a hacer sometido. Ahí termina. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Lucas, yo tengo una sola pregunta. Eh, Respecto a la exposición a la radiación, ¿hay un límite con si está bien protegido, se hace de cuenta que es nula? ¿Tienen algún límite? ¿O cómo es la cuestión? Es muy buena la pregunta. Eh, a ver, la única forma de minimizarla, tanto para el médico como para el paciente, es haciendo los controles de la sala, los controles de irradiación secundaria. Es muy buena la pregunta, sobre todo para protegernos nosotros, porque el paciente, saben que el 70% del cuerpo es líquido y demás, eso es lo que hace una irradiación secundaria. El paciente te irradia, iríamos a vos también. Nosotros estaríamos protegidos, ¿sí? No habría problema. Para el paciente no es una complicación, excepto para el paciente que entra una vez por mes a la sala de hemodinamia, porque es vascular y se le hace un día un procedimiento, el otro día la angioplastia periférica, el otro día el coronario, el otro día cerebral. La verdad que los pacientes es muy difícil, diríamos, evaluarlo, ni siquiera los médicos están bien controlados, porque si bien hay eh, dosímetros para la evaluación del médico, la única forma certera de hacerlo es por vía sanguínea, ¿sí? Biológica. ¿eh? Pero es muy caro y no se puede realizar. Pero cuando aparecen tipo escaras, son infernales. Yo, gracias a Dios, nunca lo vi, eh, pero no hay forma de... Miedo, Nosotros ponele. hoy te dicen cuánto irradiación están emitiendo, pero no cuánta irradiación secundaria generan ni nada de eso. Si Claro. mínimamente un paciente que no entra todos los meses a la sala de hemodinamia no debería tener ningún problema. Pero con nosotros no hay problema, entonces, pues a mí ir todos los días, poner no me gusta la idea de irradiarme tanto. No, está, mira, como lo fundamental es para que sepa, está buena también, primero, todo tipo de protección, sobre todo tiroideo y el chaleco. Y la irradiación decae con los metros cuadrados, o sea, cuanto más lejos, quedan 10 minutos de esta nueva Zoom, cuanto más lejos estás del angiógrafo, del flap, es mucho mejor. Eso, ya los técnicos radiólogos está casi comprobado que hasta ni harían falta usar los anteojos. Lógicamente que lo usamos porque es algo universal de protección, porque lo compramos una vez y listo. Pero no debería haber problema. ¿Sí? Ponete siempre del lado izquierdo, cerca del técnico radiólogo, atrás de un médico, tenés doble protección. ¿eh? Claro. No debería, no tienen por qué tener ningún tipo de... Nosotros estamos controlados, todos los meses mandamos el dosímetro a, a radioterapia y gracias a Dios, uno que está expuesto, no tengo ninguna novedad hasta ahora. Lógicamente que falta, ¿eh? Yo no sé cuánta irradiación puedo tener en las manos, eso no lo sé, porque no tengo un dosímetro ahí y no hay guantes, no existen en Argentina los guantes protectores, pero bien. Claro. Pero te pones lejos y listo, con el sistema de protección. Bien, perfecto. Gracias. Bien.
Perfecta la pregunta. La dosis de heparina, yo le había dicho, era 50 miligramos kilo para el estudio diagnóstico, 100 miligramos kilo para el estudio terapéutico, o sea, una angioplastia. Porque no solo que vamos a demorar más, sino que lo que vamos a hacer es estar con materiales procoagulantes, como puede ser una guía, dentro de la coronaria para hablar de una coronariografía. Pero a la hora, le hacemos refuerzo, porque a la hora la heparina cae en la mitad de la vida media. Entonces a la hora le hacemos un refuerzo, 2.500 unidades, o lo que creas que vas a demorar, lógico. Si todavía está en la mitad del procedimiento, a lo mejor le haces 5.000, pero por lo general le hacemos 2.500 unidades de refuerzo a la hora, y después, si pasó una hora más, le hacemos otras 2.500 unidades más. Todo lo que... Me apuré porque la verdad venía bastante enquilombado con el Zoom. Y lo que más tenía problema era que le había dado la computadora a mi hijo para que haga cosas y me dijo algo, me acordé cuando ya estaba en el Zoom, de que había problema con el micrófono. Entonces fui a agarrar ¿cómo es? Un auricular. Pero por ahí me aceleré al principio. Así que todo lo que quieran preguntar, yo les voy a pasar la diapo. Está todo ahí, yo trato de, cuando son clases para residentes, que esté todo ahí, cosa que no solo por las preguntas, que es lo de menos, porque es un ratito que es rendir bien o rendir mal, que no es la idea, pero sí para que se vean los conceptos claros y sobre todo qué se pueden llevar ustedes hoy de residentes entrando a la sala de hemodinamia y qué se pueden llevar de residentes cuando pasen a ser consultorios. O sea, pide un cateterismo o tengo que tener en cuenta esto, paciente diabético, qué probabilidades tengo de que tenga una complicación, voy a pedir un eco, una ergometría. Eso nos ayuda mucho porque, qué sé yo, ¿viste? A veces tenés los cambios laterales altos y vos terminás poniendo un esteno, una DA moderada y no le trataste la obtusa que era no muy grande, pero era la culpable de los eventos. Entonces el paciente se va, al otro día va a laburar y tiene el mismo dolor que tenía antes, ¿eh? Porque priorizamos el vaso principal y a través del estudio de una cámara gamma, una perfusión, lo que sea, con viabilidad en algunos casos, porque a lo mejor tenemos una arteria tapada, pero que está viable, porque se llena por circulación colateral. Es fundamental tener la mayor cantidad de datos posible para encarar un estudio diagnóstico si queremos seguir con angioplastia en forma inmediata y solucionar el problema en ese momento al paciente. Seguro. ¿Estamos? Vamos, Doc. Bueno, yo después les paso la charla, espero que les haya servido. Cualquier cosita me preguntan. Y me preguntan por mensaje, no hay drama, sino cuando nos vemos ya en la sala. ¿Eh? A mí, La señala. hoy Ezequiel me crucé con vos. Me tocó mucho el tema del cateterismo cardíaco, o sea, en realidad la anatomía coronaria eh, desde el punto de vista hemodinámico, no la anatomía por disección o por CRM, diríamos, cuando hacemos una operación, sino la anatomía coronaria es otra de las charlas por ahí que me gusta, si después Pedro me la da para darla, algo que me interesa porque está bueno por ahí que lo sepan. Bueno, pero por ahora espero que les sirva esta y me chiflen si necesitan, no tienen alguna duda. Y sobre todo en la sala de Milán. De una. Sí, sí. Vamos. Gracias, Lucas. Gracias. Chao, chao.